Bueno, gente, video bastante importante, contenido bastante interesante el que tenemos hoy en Bitcoin. ¿Por qué? Porque estamos en 107.255 dólares, rompiendo máximos históricos, rompiendo nuevos máximos, viendo valores en Bitcoin, los cuales no vimos nunca. Nosotros teníamos este panorama ya proyectado hace bastantes meses. No obstante, hoy que estamos llegando a máximos, lo que estamos tratando de hacer, si vos me seguís en mis videos, es tratar de encontrar esas pequeñas entradas al corto plazo o al medio plazo para involucrarnos en movimientos alcistas. La gente que no lo haya hecho así cuando había que hacerlo, obviamente esos precios eran en el pasado, fueron en el pasado, allá por los 24.000, 54.000. Bueno, cuando se dieron esas pautas, cuando se dieron esas frenadas de precio, esas aproximaciones a la media móvil de 55 en un gráfico semanal, ahí estuvieron las oportunidades interesantes en Bitcoin, al menos para mí, en un gráfico, repito, de medio plazo a largo plazo, como sería un gráfico semanal, en el cual cada vela japonesa representa un mes y en el cual tenemos los movimientos grandes, ¿no? Estos gráficos son lo que a nosotros nos dan las ganancias interesantes. Veamos que la entrada en gráfico semanal que encontramos hasta el día de hoy nos estaría dando casi un 100% de rentabilidad, es decir, un por 2 en función al capital que hayamos invertido cuando era el momento de invertirlo, cuando lo dijimos, allá por los 54.000. Hoy estamos en valores ya de 107.000 dólares y en el video pasado pudimos representar mínimamente lo que iba a pasar en el futuro. No sé si encontrar entradas. ¿Por qué? Porque ya estamos en máximos, tanto históricos como también máximos técnicos, es decir, estamos por encima de una media de 10 periodos. Nosotros sabemos que para comprar lo ideal es que el precio retroceda, se ponga por debajo de esta media de 10 periodos y se aproxima a una media de 55, algo que hace bastante no viene pasando y nosotros dejamos proyectado en el último video que también era probable que no pase los próximos días. ¿Por qué? Porque nosotros en el último video que subimos hace 3 días dijimos que lo más probable era que el precio rompa el nuevo máximo que se estaba formando, el nuevo doble techo que estaba formando Bitcoin. ¿De cuál nuevo doble techo estábamos hablando? De este doble techo. ¿Por qué? Porque acá había mucha gente que se estaba apalancando en posiciones en short. Entonces, si hay mucha gente que se apalanca en short por el chartismo clásico, convencional, que marca que en las dobles resistencias hay que meterse en short, y el cual Bitcoin, si bien a veces lo tiende a cumplir, otras veces también lo usa para liquidar, nosotros especulando también que estábamos en un movimiento muy fuerte de un gráfico diario. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en un movimiento fuerte de gráfico diario? Por varias razones, principalmente porque el precio está pegado a una media de 10 periodos, no retrocede, incluso cuando el patrón que tenemos por la parte de abajo es de retroceso, el precio sigue firme pegado a esa media de 10 periodos. Es más, nosotros días antes habíamos visto que se había formado también un doble techo en esta situación, estamos hablando de este techo y de este techo, el cual posteriormente también tendió a romperse al alza. Entonces estamos viendo un precio que, incluso con un monitor bajista, por los indicadores, sigue su recorrido alcista. Eso a nosotros nos está dando la pauta de que al formarse este nuevo doble techo, esta nueva doble resistencia que tenemos acá, el precio lo más probable era que, teniendo un mínimo retroceso, lo que haga posteriormente sea romper ese doble techo. Es verdad, nosotros en gráfico de 4 horas especulamos o esperábamos un retroceso quizá mínimamente hacia la media de 55 o por debajo de esa media de 55. El precio comienza a subir sin tocar esa media de 55 para romper, repito, esa doble resistencia de un gráfico diario. Identifiquemos las temporalidades y sepamos distinguir cuando hablamos de distintas temporalidades. Un gráfico diario es un gráfico en el cual cada vela representa un día y es un gráfico cuyos resultados los vamos a ver en aproximadamente 7, 10 días como máximo 2 semanas. Un gráfico de 4 horas, en cambio, es un zoom al gráfico diario, es decir, es hacerle un zoom detallado a lo que está sucediendo en un gráfico diario y los resultados de este gráfico los podemos tener en 2 días como máximo 3. Ahora, entendiendo que el análisis pasado estuvo correcto, quiero que volvamos a proyectar, quiero que volvamos a entender cuáles pueden ser esos momentos en los cuales el gráfico diario nos dé entrada, porque repito y reitero, estas entradas que supuestamente tuvimos en el video pasado porque dijimos que el precio muy probablemente iba a subir, no fueron entradas en realidad. Y acá es cuando tenemos que meter la cuestión de las probabilidades. Nosotros tenemos entradas en Bitcoin cuando estamos sobre soportes, cuando caemos fuerte y podemos pensar que son zonas de acumulación, quizá que son caídas importantes, en tendencias bajistas o cuando tenemos consolidaciones. Y si bien esto que estamos teniendo acá, alguien lo puede ver como una consolidación, yo si no veo el precio aproximarse a una media de 55 periodos, en un bull run, cuando estamos rompiendo máximos anteriores, no me la juego bajo ningún punto de vista a comprar en estos precios. Es decir, yo en un bull run compro si el precio cae a una media de 55, si el precio hace esto, ya sea a partir de acá o a partir de acá o a partir de donde sea. Pero si el precio no retrocede a una media de 55, yo lo que no hago y lo que tampoco recomiendo es entrar al mercado. Y es muy fácil decir que esto no tiene que ser así o que estoy equivocado cuando vamos al precio subir. Ahora, quiero que analicemos patrones
por los cuales tenemos que estar atentos y no nos tenemos que confiar de que el precio a partir de acá se va a ir directamente a 140.000, entendiendo que si así lo hace, si el precio a partir de acá se va a 140.000, nosotros no tenemos que estar comprando ahora, tenemos que estar comprando, o mejor dicho, tuvimos que estar comprando cuando el precio estaba en 24.000 y en 54.000. Esas dos zonas fueron las zonas en las cuales en un gráfico semanal, como vimos anteriormente, tuvimos retrocesos importantes. Entonces, las compras no son ahora y no me interesa a mí que el precio siga subiendo, porque yo el futuro no lo sé. Yo lo que establezco son probabilidades. Y las probabilidades de que el precio siga subiendo estaban en 24.000 y estaban en 54.000. No están en 107.000 dólares. Ahora, quiero que analicemos patrones los cuales ya los vimos, pero quiero refrescar la memoria a la gente que hoy en día esté quizá entrando en FOMO o pensando en comprar en máximos históricos sin ni siquiera esperar un retroceso. Y para eso quiero analizar, por ejemplo, este patrón que tuvimos acá en diciembre del 2023. Patrón bajista por el monitor, el precio no cae, incluso tiende a seguir subiendo, algo muy parecido a lo que está pasando ahora, rompiendo doble resistencia, es decir, acá tenemos una doble resistencia, un doble techo, y acá el precio la rompe, retrocede otra vez y vuelve a romper ahora esta nueva resistencia. No obstante, posterior a eso, posterior a que incluso el ADX se pone positivo, se forma una divergencia bajista, la cual estamos viendo claramente, máximos o picos del precio cada vez más altos, pero por el indicador picos del precio cada vez más bajos, formando una línea diagonal bajista. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que el precio cada vez está subiendo, pero con menos volumen. Posterior a eso, el precio tiene el efecto de la divergencia bajista. Posterior a eso, el precio tiene su efecto, es decir, el efecto de la divergencia bajista que estábamos formando, y cae. Retrocede a la media de 55 o cerca de la media de 55 para volver ahí sí a explotar al alza. Y estamos diciendo que esto va a suceder sí o sí, con 100% de seguridad y efectividad. No, claramente no. Tranquilamente podemos tener un panorama como este, en el cual el precio tiene un monitor bajista, el precio no cae, sigue subiendo, se forma esa divergencia bajista, también porque vemos que acá pasó algo muy parecido, se forma una divergencia bajista, no obstante el precio tiende a seguir subiendo bastante más, quizá a lo que lo hizo en este caso, es decir, para que se entienda bien, la subida que tuvimos acá es mucho mayor que esta subida que tuvimos acá, y lo que podemos ver es que el movimiento alcista previo continuó. Entonces, tranquilamente se puede dar esto, y de acá el precio se puede ir directamente a 120.000 dólares sin escalas, obvio. Obvio que eso puede pasar. Y yo acá no estoy dejando doble flecha. Obvio que eso puede pasar. Y yo acá no estoy dejando doble flecha. Que se entienda. Yo no estoy diciendo acá que esto es así. Que puede subir o que puede caer. No, lo que estoy diciendo yo es que no tenemos que comprar en estas zonas. Lo que tiene que quedar de este video y de este momento del mercado no es lo que va a ser el precio en el futuro. Porque eso no lo sabemos y podemos estar analizando gráficos y poniendo mil probabilidades distintas en función de la acción del precio futura, cuando nosotros lo que en realidad tenemos que entender, cuando el objetivo del trading en realidad no es ese, el objetivo del trading, si bien obviamente es muy interesante adivinar movimientos, predecir movimientos correctos, lo interesante en estos casos es entender que no tenemos que comprar acá, ni tampoco tenemos que entrar en short. A ver, yo no estoy mandando a nadie a entrar en short, yo lo que estoy diciendo es que si vos estás comprado en precios más baratos, como por ejemplo 24.000 o 54.000, estos son niveles de precio en los cuales tenés que estar pensando en tomar ganancia, en hacer ventas escalonadas, mínimamente, si no vendiste nada aún, vender acá un 15%, ¿por qué no? O vender un porcentaje de tus ganancias, ¿no? Es decir, mantener el capital de trabajo, el capital que vos invertiste, pero vender quizá un porcentaje de las ganancias que pudiste acumular hasta el día de hoy. Yo no sé la estrategia que vos usás, si vendés porcentajes en función al total del capital o solamente al capital ganado y no al capital de trabajo. No obstante, para mí lo que hay que hacer acá es tomar algo de ganancias, porque tenemos la certeza de que va a caer. No, gente, son probabilidades las que tenemos, nunca van a ser certezas. Y las probabilidades, al estar en máximos históricos, veamos un gráfico mensual, nosotros estamos en máximos históricos, y cada vez que superamos máximos históricos, no caemos inmediatamente, pero estamos mucho más cerca de tener caídas que cuando estamos en mínimos. Lo que pasa es que esto siempre la gente que opera por FOMO, que opera por emociones, lo ve al final, pero la verdad es que cada vez que retrocedemos una media de 55, estamos más cerca de volver a subir, y cada vez que rompemos máximos históricos, estamos más cerca de caer. Entonces, hoy por hoy, que estamos más cerca de tener un movimiento como este o de caer. Bueno, para mí estamos más cerca de caer y eso no quiere decir que vamos a caer a partir de ahora. No, tranquilamente el precio puede seguir subiendo durante 2, 3, 4 meses más y después tener ese retroceso. No obstante, si nosotros vemos este supuesto gráfico, este potencial gráfico, el cual nos llevaría a Bitcoin quizás 150.000 dólares incluso. No obstante, vemos que el recorrido alcista que le queda al precio, incluso proyectando que el target en este bull run sea de 150.000, algo que es por demás óptimo y por demás beneficioso para la gente que quizá esté invertida de los 24.000 o de los 54.000, incluso poniendo esos targets, estamos mucho más cerca de caer que de seguir
un movimiento como el que traemos desde los 16.000 dólares. Entonces, entendamos que en cuestión de probabilidades, lo que hay que estar haciendo es vender, no comprar. Obviamente hablando siempre de temporalidades largas, de temporalidades altas. Estamos hablando de la gente que compró Bitcoin hace años, hace 2 o 3 años, no de la gente que compró Bitcoin ayer. La gente que compró Bitcoin ayer, bueno, a ver, claramente se perdió oportunidades mejores de compra o está comprando por FOMO, por emociones. Claramente para mí estas zonas no son de compra. Y en probabilidades y en estadística, lo que tendríamos que estar pensando en hacer ahora es hacer ventas escalonadas. Entonces, esta fue la parte del video en la cual nosotros intentamos evitar pérdidas. Ahora bien, vamos a la parte del video en la cual yo quiero arriesgar, quiero dejar una flecha, un panorama, una proyección para Bitcoin de los próximos días y mínimamente proyectar a futuro si el precio puede tener una corrección o no. Posterior a eso, quiero que analicemos algunas criptos a ver si en un gráfico diario están o no dando entrada. Entonces, proyectemos. Primeramente, lo que creo es que en un gráfico diario, si el precio, entendiendo que está formando una divergencia bajista, claramente estamos viendo esa divergencia bajista, ¿no? Máximos cada vez más altos en el precio y máximos cada vez más pequeños en el indicador. Incluso el ADX, que muchas veces puede funcionar como una RSI, es decir, el ADX mientras esté en un nivel más alto va a funcionar como una sobrecompra y mientras esté en niveles más bajos va a funcionar como una sobreventa, entendiendo que el ADX puede hacernos ese paralelismo con un RSI, entendemos que también tenemos una divergencia bajista en el RSI o en el ADX, porque tenemos un ADX con cada vez máximos menores, máximos decrecientes, mientras que en el precio, reitero, seguimos con esos máximos crecientes. Incluso también les voy a dejar una captura a pantalla en la cual muestro un RSI o un MACD que utilizo yo en Binance, el cual también nos está formando una divergencia bajista. Entonces, para mí no sería nada extraño que en los próximos días podamos ver, si bien podemos subir un poco más, podemos tener un movimiento así, yo no sé si a partir del precio actual o a partir de los 110.000, pero podemos tranquilamente tener algún retroceso de este estilo hacia ese target que nosotros dejamos en los 87.000 dólares. ¿Estoy diciendo que eso va a pasar con certeza? No, pero sí que hay probabilidades y que las probabilidades de que eso suceda, aunque ustedes hoy piensen y estén en FOMO quizá y estén en el momento de euforia, porque están viendo el precio de Bitcoin subir, esto es totalmente viable, gente, totalmente viable. Y a mí lo que me extraña, si tengo que dar una opinión, lo que me extraña es que Bitcoin no haya roto esa barrera de los 100.000 con fuerza. Para mí ese nivel psicológico de los 100.000, si Bitcoin los tenía que romper y subir rápido a máximos históricos, lo tendría que haber hecho con fuerza. Al no hacerlo con fuerza, un panorama como este no es para nada loco y es la proyección que yo voy a dejar. No obstante, yo no estoy mandando a nadie, dejando esta proyección no estoy mandando a nadie a meterse en short, ni tampoco estoy mandando a nadie a vender criptos y Bitcoin, no. Si bien es verdad que para mí mínimamente un porcentaje tenemos que estar vendiendo, no tenemos que estar haciéndolo porque tenemos la certeza de que esto va a suceder. Tenemos que estar haciéndolo porque las criptos ya subieron un 200, 300% y porque Bitcoin está en máximos históricos y no son momentos de compra, al menos pensando en el largo plazo. ¿Pueden ser momentos de compra pensando en el corto plazo? Eso ahora lo vamos a ver, o al menos lo vamos a ver en criptos. Ahora, en el largo plazo no son momentos de compra para mí ni en criptos ni en Bitcoin. Y tenemos que entender que siempre las compras son en función a su temporalidad. Nunca hay compra o venta. Siempre depende del lapso de tiempo en el cual nosotros querramos ver esas ganancias. Entonces, yo dejo esta proyección y no me resultaría nada raro que Bitcoin efectivamente tenga este panorama y tenga este resultado en algunas semanas. Si no lo hace, tenemos que seguir con las ganancias e ir vendiendo a medida que Bitcoin sigue subiendo, entendiendo que nunca vamos a vender en el precio más alto. Es imposible que si el precio más alto de Bitcoin sea en los 140.000, vos vendas en los 140.000, porque vos no sabés si el precio más alto van a ser los 140.000, los 150.000, los 154.000 con 500, entonces no intentes adivinar algo que evidentemente está fuera de nuestras manos. Tratemos de operar en función a nuestras capacidades y a los recursos que nosotros tenemos, no a los recursos que no tenemos y que nunca vamos a tener, como por ejemplo adivinar el precio más alto y el precio más bajo. Ahora sí, vamos a las criptos. Si Bitcoin tiene un retroceso, a partir de ahora, a partir del precio actual, claramente, por ejemplo, en el caso de Siacoin, se va a ver vulnerada esta media de 55 periodos y el precio puede ir a esta zona de volumen. No obstante, si Bitcoin sigue subiendo un poco más o mínimamente, no tiene una caída importante, tranquilamente, por ejemplo, Siacoin está en una buena zona de compras. ¿Por qué? Porque estamos retrocediendo, tenemos un patrón ya desarrollado bajista, una DX todavía por encima del punto 23, algo que puede ser en algún punto negativo porque lo que nos puede estar diciendo que el precio todavía esté lejos de caer debajo de un punto 23 es que todavía le queda retroceso. No obstante, yo prefiero ver a esto como una señal de que el precio todavía mantiene la fuerza alcista, mantiene la fuerza que lo llevó básicamente a los 0,008. Entonces, también en función a que hay un patrón que a mí me gusta bastante, que es toco la media,
subo y retrocedo, pero no caigo por debajo del mínimo anterior, que al menos hasta ahora Siacoin no lo está haciendo, sino que está tratando, lo que está haciendo Siacoin es tratando de seguir a esa media de 55, a medida que la media de 55 sube, porque obviamente el precio sube, porque la media de 55 es comandada por el precio, Siacoin se intenta apoyar en esa media de 55. Entonces, mi proyección, si Bitcoin no cae con fuerza, es que estas son zonas de compra para Siacoin y claramente la proyección es alcista. No obstante, quiero repetir, si Bitcoin tiene caídas importantes a partir de los precios actuales, Siacoin sin más remedio va a volver a caer un poco más y quizá nos puede estar dando alguna que otra oferta más interesante, porque para mí Siacoin en un gráfico semanal es alcista. Entonces, aprovechemos estas velas en un mensual, ahora nos vamos a un gráfico mensual, aprovechemos estas velas rojas en un gráfico mensual, porque quizá cuando el precio, por ejemplo, acá tuvo esta vela roja muy parecida, a propósito, muy parecida a la que estamos teniendo en el mes de diciembre, es verdad que a diciembre le queda 15 días todavía, o 14 días, no obstante, es bastante parecida esta vela a esta. Ciencia Coin, Ciencia Coin, vos por esta vela roja te asustaste allá por el 2020, bueno, mirá lo que te venía después, ¿no? Y no estoy diciendo que ahora, indefectiblemente después de esta vela, va a venir este movimiento alcista. No obstante, no es una vela que nos tenga que meter miedo bajo ningún punto de vista, mucho menos después de semejante vela verde, ¿no? Es decir, veamos en proporción la diferencia de esta vela roja con esta vela verde. Claramente no es una vela que nos tenga que meter miedo y entendamos ahí lo importante que es ver a gráficos en un largo plazo, porque nosotros por ahí en el corto plazo o en un gráfico diario vemos una, entre comillas, una caída grande, no obstante, si nos vamos a un gráfico mensual, tomamos un poco más de contexto del momento en el cual estamos. Entonces, si a Coin se puede comprar acá, sí. Ahora, si vos vas a estar empezando a poner stop loss un 1% por debajo de tu precio de compra, incluso si ahora vas a estar empezando a poner stop loss a todas las operaciones que hagas, lo que tenés que entender es que estamos en momentos en los cuales las criptos pueden caer un poco más, no obstante, pueden ser tranquilamente momentos en los cuales aprovechar, entendiendo que estamos a la mitad de un ciclo alcista y entendiendo que esas entradas las tenemos que encontrar en temporalidades bajas, no en temporalidades altas. Entonces, si a vos te interesa ese coin, podés hacer una compra acá y si el precio, a raíz de una caída de Bitcoin, cae un poco más y llega a zonas cercanas a estas resistencias que ahora se transformarían en soportes, si llega a zonas cercanas a este rectángulo naranja, podés ejecutar alguna que otra compra. Y si vos estás pensando que porque el precio, porque se ponga por debajo de una media de 55, es un sinónimo automático de que se va a cero, o de que va a caer mucho más, o de que empiece una tendencia bajista, bueno, eso no es siempre así. Si no, veamos lo que hizo Siacoin acá. Rompió con fuerza, rompió con determinación esa media de 55, no obstante, en función al momento en el cual estábamos en el mercado, en función a que Bitcoin estaba por tener un gran movimiento alcista, Siacoin tiene su posterior momento alcista también y le hace caso obsoleto y nulo a que se puso por debajo de una media de 55. Hay veces en las cuales y hay momentos en los cuales en el criptomercado no importa que el precio se ponga por debajo de una media de 55, sino que lo que importa es el momento cripto de Bitcoin, el momento alcista de Bitcoin, el cual va a comandar todas las criptomonedas indefectiblemente, ya sea al alza o a la baja. Una que me gusta bastante también es Teta, y Teta me gusta por un par de razones, no solamente por un solo factor. Primero vamos a un gráfico mensual. En un gráfico mensual que estamos viendo, que Teta se frena exactamente en una resistencia anterior, Teta está formando un doble techo perfecto, ideal. Ahora, este doble techo para mí es ideal ¿para qué? Para que se rompa, no para que pensemos que a partir de acá Teta va a hacer esto. Recordemos el patrón que tuvimos en Bitcoin, recordemos que cuando se forman estos dobles techos, en el criptomercado por lo general se tienden a romper al alza, entonces es importante entender este patrón, importante entender que no sé si este mes, en enero, en febrero o marzo, pero para mí vamos a ir a romper este doble techo. Esa es mi proyección es que vamos a ir a romper esta doble resistencia, que la podemos romper con fuerza y que nos podemos al menos acercar a máximos históricos en Teta. ¿Eso quiere decir que tenés que invertir el 100% de tu capital acá? No, claramente nunca tenés que hacer eso, y si vos querías invertir una buena porción de capital en Teta, lo tendrías que haber hecho cuando el precio rompió la media y apoyó mínimamente en esta zona de precios o en esta otra zona. Bueno, ahí eran las compras aproximadas que tenemos que hacer en Teta, sin ser adivinos obviamente, pero no te voy a decir que tenés que comprar en el dip, en el último precio, no, pero sí al menos cuando el precio rompió y tuvo un par de velas rojas. Hoy después de semejante vela verde, lo que te puedo decir es que busques entradas en temporalidades cortas, en temporalidades diarias, y no inviertas un gran capital si vos no estás invertido, si vos tenés 100% de liquidez y estás buscando invertir en alguna cripto. No son momentos para invertir grandes cantidades de capital. No obstante, si tengo que analizar el gráfico diario de Teta, ¿qué es lo que me gusta? Que durante todo el recorrido bajista, durante todo el monitor bajista, el precio, si bien tiene dos velas rojas grandes, trata de recuperar rápido ese nivel de precios y hoy estamos
manteniéndonos al menos hasta el día de hoy en una media de 10 periodos. Entonces, si vos querés comprar acá, podés comprar, sí, ahora, a esto le queda todavía recorrido bajista, y durante ese recorrido bajista, ¿por qué no? Podemos tener algún movimiento, algún acercamiento a la media de 55. Yo estaría esperando ese panorama para comprar en Teta. Estaría esperando este panorama, que el precio se acerque a una media de 55 y ahí quizá pensar en hacer algún tipo de compra. También tenemos que recalcar que en Teta tenemos una zona, una gran zona de volumen por la parte de arriba, entonces quizá no se le haga fácil a Teta en los próximos días, no estoy diciendo en los próximos meses, pero en los próximos días quizá no se le haga muy fácil romper el máximo histórico, o mejor dicho, el máximo anterior, no el máximo histórico, el máximo anterior que tenemos de los 3,19. Lo que sí podemos hacer es ver cómo se comporta en un gráfico diario y toda la zona cerca de una media de 55 serían zonas de entrada. En el precio actual podés arriesgar, sí. Ahora, la única posibilidad de que vos compres en el precio actual en Teta es que vos entiendas que se puede dar esta caída. Y al entender eso, divides tu capital, hagas una compra en el precio actual y si el precio cae no vendas y te asustes, sino que hagas una segunda compra cerca de esta zona de la media de 55. Ahora, si vos vas a comprar acá con la expectativa y con la esperanza única de que el precio va a subir, yo entonces no compraría acá y esperaría directamente el retroceso. Ada Cardano es lo mismo que Teta, incluso en Ada Cardano ya hicimos un análisis hace bastante en el cual estamos dejando un panorama muy pero muy parecido al que está sucediendo en estos momentos. Es decir, una especie de ABC, de corrección ABC, y de la corrección ABC que estamos hablando, la cual obviamente siempre nos referimos a Elliot, sería esta corrección ABC. Yo estaría esperando esa corrección en ADA. Si vos querés comprar acá, repito, al igual que en Teta, solamente puedes comprar ahí si vos entendés que se puede dar una caída y que esa caída no es para asustarte ni para salir a vender, sino que sería una caída en la cual nos pondríamos cerca de una media de 55 y estaríamos entrando en una opción de compra mucho más interesante para Ada Cardano, pensando en un impulso, en un siguiente impulso alcista, ¿no? Y a ver, hay algunas otras criptos, las cuales, por ejemplo, ¿no? AVE, las cuales nosotros ya las trabajamos, las venimos trabajando desde hace un montón. AVE hace un montón, venimos recomendándola. Hoy estamos en máximos históricos. En AVE, máximos históricos no, a ver, máximos locales, vamos a decirlo. Igualmente en AVE estamos cerca de máximos históricos. Estamos en máximos locales sin ningún tipo de retroceso, sin ningún tipo de vela roja que se acerque incluso hacia la media de 10 periodos. Vemos que en AVE estamos separados de la media de 10 periodos. Entonces, cuando vemos estos patrones, entendamos que esto no se compra. Esto se tuvo que comprar atrás, en el pasado. Si no compraste en el pasado, cuando nosotros dijimos que había que comprar, incluso acá creo que tenemos un análisis interesante en el cual estábamos ya proyectando alguna explosión alcista, cuando el precio tiene estas subidas, no tenés que pensar en comprar, tenés que sacar el gráfico automáticamente y listo, ir a buscar otro patrón de entrada. Este no es un patrón de entrada, todo lo contrario, este es un patrón de salida. Este es un patrón para vender AVE, no para comprarlo. Es más, yo tomé hace 3-4 días un 30% del capital total que tengo invertido en AVE, es decir, no del capital del trabajo, no del capital que invertí principal, ni tampoco de las ganancias, sino del capital total. Es decir, yo si hace 4 días tenía en total $1000 en AVE, bueno, vendí $300 de ese total de capital, es decir, capital de trabajo más ganancias, bueno, lo sumo y vendo el 30%. Y para mí lo que tendríamos que estar haciendo, a ver, en AVE ya tuvimos buenos rendimientos, ya tuvimos buenas subidas de precio, podemos seguir subiendo, sí, ahora estamos llegando a máximos históricos, como podemos ver claramente, estamos llegando a estos máximos y es muy peligroso que en AVE quizá se nos dé algún patrón parecido al de, por ejemplo, Ethereum. ¿Cuál es ese patrón parecido en Ethereum? A ver, primero memoricemos este patrón, ¿no? Llegando, sin tocar todavía, pero llegando a máximos históricos. Y yo me acuerdo cuando en Ethereum hace poco tuvimos un patrón muy parecido en el cual antes de llegar al máximo histórico, tuvimos un retroceso. Y vos me podrás estar diciendo, sí, bueno, fue un retroceso para seguir subiendo. Sí, ahora ese retroceso fue de 3, 4, 5 meses. Entonces, en AVE para mí tenemos que estar haciendo serias ventas de lo que tenemos ganado o de la suma en total que tengamos hasta ahora. Entonces, gente, recuerden que en la sección de solo miembros, para la gente que justamente le da al botón unirse y se une al canal y es miembro del canal, subimos un video bastante interesante en el cual buscamos dos acciones de diferentes rubros, de diferentes ámbitos, en las cuales podemos invertir las ganancias que, por ejemplo, decidimos reinvertir cuando vendemos AVE. Nosotros acá en AVE hacemos unas ventas, en otras criptos que se acerquen a máximos hacemos ventas y esas ventas en algo al menos yo las quiero reinvertir. Bueno, creo que el mercado de acciones se está dando entradas bastante interesantes y si vos querés acceder a ese contenido, en el cual, repito, no doy recomendaciones de inversión, pero sí hago análisis técnicos muy en profundidad en las cuales no solamente te va a servir a vos como señal de compra o señal de venta, sino que también te va a ayudar a hacer trading por tu propia cuenta, a encontrar patrones de entrada por tu propia cuenta sin estar viendo a ningún youtuber, ni a mí ni a ninguno, sino que con el tiempo
en el corto plazo, medio o largo plazo, vos puedas aprender a invertir por tu propia cuenta. Entonces, si querés acceder a ese contenido, el cual creo que aporta mucho valor, te podés hacer miembro del canal y obviamente no acceder solamente a este video, sino a muchos videos para miembros en los cuales creo, al menos yo, que aporto mucho valor en lo que respecta al trading independiente, lo que respecta a hacer trading por tu propia cuenta. No obstante, con que le des me gusta al video, con que te suscribas, a mí me ayudas un montón a seguir haciendo videos así, a poder seguir ayudándote y juntos ir mejorando en este mundo en el cual, repito, solamente se hacen millonarios los que ya son millonarios. No obstante, la gente como nosotros, la gente que no es millonaria, pero que sí tiene un ingreso extra para poder invertir, nos puede dar alguna que otra ventaja económica con el tiempo. Dale me gusta, suscríbete, me ayudas un montón. Nos vemos en el próximo video y chau.